Buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos desde Quatre Casas. Mis primeras palabras tienen que ser, por supuesto, de confianza en que todo el auditorio esté bien y que esté llevando pues, todo este proceso de desescalada. Seguro que ahora todos, espero, más animados en estas últimas semanas donde pues, ya hemos podido poco a poco empezar a volver a la normalidad. Y bueno, el objetivo de esta sesión es, sobre todo, no tanto pues dar una sesión teórica, sino sobre todo poder compartir muchas de las cosas que sobre todo en el ámbito de la financiación, pues estamos viviendo en estas últimas fechas. Queremos sobre todo tener una sesión práctica que sea útil y esperamos que así sea. Tendremos abierto un turno de preguntas que esperamos poder ir contestando conforme nos vayan llegando al final de la sesión, y en cualquier caso con nuestro compromiso de que, por si no fuera posible por razón del número de cuestiones que vayamos recibiendo, pues que no fuera posible contestarlas a lo largo de esta sesión, pues lo haríamos, nos comprometemos a ir contestándolas vía email en el caso de que ya digo no fuera posible. Aquí, bueno, pues las preguntas se pueden ir enviando durante la sesión a esta dirección de correo, a webinars@cuatrecasas.com. Y bueno, ya sin más empezamos. Esa es una sesión en la que vamos a desarrollar estos puntos, estos 7 puntos, con yo mismo, que soy el director de la oficina de Quatre Casas en Valencia, y que empezaré con una breve introducción y una referencia a las líneas de avales ICO, seguramente pues el producto estrella en el ámbito de la financiación en estas últimas fechas. Continuará Paul Solsona, que es socio de nuestra área mercantil financiera de la oficina de Barcelona. Sergio Ruiz, consejero del área contenciosa en la oficina de Alicante. Y Federico Rodríguez, del área de fiscalidad también de la oficina de Alicante. Bueno, vamos a ir desarrollando cada uno de estos apartados. Me corresponde a mí hacer una introducción y en relación con las estrategias de negociación del pasivo financiero, pues mis primeras palabras tendrían que ser para enmarcar en primer lugar esta situación de crisis, ¿no? Y probablemente pues hacer una referencia. Es evidente, ¿no?, que es una crisis distinta, ¿no?, a la crisis que sufrimos en el 2008, ¿no? Su origen pues es un origen absolutamente súbito, repentino, ¿no?, frente a una situación de deterioro progresivo, como ocurrió a partir de finales del 2007 y 2008. Se produce, es evidente, una paralización inmediata de la gran mayoría de los sectores económicos que trasciende evidentemente nuestras fronteras a nivel mundial. Bueno, nos encontramos con algo tan novedoso como el BOE, que decimos aquí, bueno, una especie de bestseller, ¿no?, donde hemos de estar cada día leyendo qué es lo que ocurre en el BOE, y a veces con normas que cuestan de entender, desconcertantes, ¿no?, pero que se convierte en un texto de lectura obligada, sobre todo porque en muchos ámbitos pues se producen cambios, ¿no?, de manera continua. Y no hace falta decir que, bueno, hoy vamos a tratar de aspectos financieros, pero nos hemos encontrado normas en el ámbito laboral, en el ámbito societario, en el ámbito contractual, en particular en el ámbito contractual inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos encontramos, desde luego, para enmarcar la situación en la que nos encontramos, pues nos encontramos en una situación pues a nivel del sistema financiero español y europeo pues muy diferente, también de la crisis del 2007, con un sistema pues mucho más saneado, con mayor liquidez en el mercado, sin ninguna duda, y sobre todo con medidas gubernamentales en esta serie continuada y real de los decretos que desde mediados de marzo se han venido publicando efectivamente en el BOE, pues con medidas gubernamentales específicas de apoyo a la financiación, y como veremos pues a lo largo de la sesión, pues alguna muy concreta y específica que se ha convertido, ya digo, quizá en el producto estrella de estas últimas fechas, como son los ICOs.
Si seguimos en esta parte introductoria, bueno, en las sesiones que hemos ido organizando, esta sesión efectivamente la concentramos en el ámbito de la financiación. Al final la financiación se instrumenta a través de contratos, no dejan de ser los contratos de financiación, es otro tipo más de contrato. Hemos estado pues durante estos últimos 3 meses, yo creo que el análisis de cómo impacta esta situación evidente, ¿no? Que no hace falta ya creo que incidir en que estamos ante una situación sin ninguna duda de fuerza mayor, que la situación de fuerza mayor tiene un impacto sobre todos los contratos, ¿no? Y bueno, ya de nuevo en esta introducción, pues cabría preguntarse, ¿no? Cómo esta situación de fuerza mayor entendemos que impacta sobre los contratos de financiación. Bueno, en los contratos de financiación, porque no impacta de todas las, no impacta de igual manera en todos los contratos. Y es verdad que hay un principio general que aplica en todos los contratos, que es que los pactos son para cumplirse y por lo tanto hay un principio general de que el pacta sunt servanda, de que los contratos nacen para cumplirse, pero es verdad que tenemos la figura de la fuerza mayor, que hay que recordar que no dispensa del cumplimiento cuando este no deviene imposible, si bien sí que dispensa de la responsabilidad por daños. Cuando se produce una situación de imposibilidad sobrevenida, como puede ser derivada de esta situación del COVID, la imposibilidad de atender obligaciones, decía que no impacta por igual en todos los contratos porque viene siendo una jurisprudencia bastante consolidada, que no cabe ampararse en la fuerza mayor para el incumplimiento de obligaciones pecuniarias. Con posterioridad, pues algún compañero desarrollará o hará referencia a otros instrumentos, pero bueno, hay mecanismos en la ley, como son los procedimientos concursales, a los cuales uno puede acogerse ante una imposibilidad de incumplimiento de una, puede y debe acogerse ante una imposibilidad de cumplimiento de obligaciones pecuniarias. Por lo tanto, no cabe ampararse en la fuerza mayor para dejar de atender obligaciones pecuniarias. Bueno, hacemos una referencia también porque al final, como ocurre en la mayor parte de los contratos, lo que está sucediendo en la práctica, y decía al principio que sobre todo esto debiera ser, o esta sesión debiera servir para poder, bueno, pues intercambiar impresiones y sobre todo, pues poner nuestro conocimiento y sobre todo nuestra práctica a disposición de los oyentes. Pues sobre todo lo que está ocurriendo en los contratos de financiación es que pues están acabando o se está produciendo una negociación entre las partes, entre entidades financiadoras y entidades financiadas, entre acreditantes y acreditados, para intentar pues efectivamente renegociar o reequilibrar las prestaciones con el fin de conseguir un equilibrio y evitar pues, situaciones más traumáticas, ¿no? Por lo tanto, el deudor no puede ampararse en tratándose de obligaciones pecuniarias en la fuerza mayor para dejar de cumplir. ¿Qué ocurre con el acreedor? Cabría que el acreedor, en base a la situación de fuerza mayor, pudiera ampararse en la fuerza mayor para, por ejemplo, pues negar disposiciones de créditos que ya están concedidos. Bueno, la posibilidad teórica existe porque normalmente los contratos de financiación incorporan, sobre todo los contratos de financiación estructurada a cierto nivel de complejidad, pues una cláusula MAC o de cambio material adverso que ampararía esta posibilidad. Pero también es verdad que en la práctica esto no lo estamos encontrando, entre otras cosas porque pues podría producir una situación a la inversa, es decir, que yo no dispongo, me amparo en la fuerza mayor, pues yo tampoco voy a atender obligaciones amparándome en la situación de fuerza mayor. En la práctica, lo que nos estamos encontrando es que lo que se produce es una predisposición a buscar fórmulas para efectivamente superar esta situación y este impacto absolutamente imprevisible y sobrevenido, situación de fuerza mayor indudable que concurre también en los contratos de financiación. Si seguimos a la siguiente slide, bueno, efectivamente lo que estamos viviendo es que hay una reacción generalmente colaborativa, que hay voluntad, hay liquidez y hay voluntad, hay liquidez, como decía al principio de la presentación, hay instrumentos específicos para ayudar a superar esta situación a las empresas y hay una reacción en general, hemos de decirlo, colaborativa, pues tratando de garantizar, como decimos aquí, la continuidad de las financiaciones, ya sea
a través de aplazamientos, ya sea a través de carencias, a través de dinero nuevo. No todos los sectores son iguales, no todas las compañías son iguales, pero nos encontramos desde situaciones de ICOs o de acceso a ICOs que permiten seguir manteniendo el cumplimiento de los calendarios de pago, al menos inicialmente y en el corto plazo, a situaciones en las que sin necesidad de ICOs pues se modifica el calendario y se consiguen hasta aplazamientos de 6 hasta de 12 meses para efectivamente permitir que las compañías no entren en situación de incumplimiento, ¿no? Importante destacar la conveniencia, desde luego, por parte de las empresas de ser transparentes y de ser diligentes en la petición de los waivers, o el waivers como saben, pues al final no es más que la traducción a nuestro idioma no es más que una petición de dispensa o una petición de autorización para incumplir una situación en la que pues es evidente que no vamos a poder cumplir. Y bueno, y en eso estamos trabajando en los últimos tiempos, en ayudar a las compañías, cuando trabajamos del lado de las compañías, a redactar esos waivers, ¿no? Waivers que pueden tener un alcance, o dispensas, como quieran llamarles, pues que pueden tener un alcance muy diferente, ¿no? Hay situaciones de imposibilidad de atender cuotas, bueno, y en este caso, los waivers muchas veces van ligados a solicitudes de ICOs o aplazamientos de los próximos vencimientos, cuando lo que se trata es de pedir o de atender o de tratar de solventar un problema de cuotas, pero también pueden haber waivers que van destinados, o dispensas que van destinadas a evitar que se produzcan otro tipo de incumplimientos, no de la obligación de pago, sino, por ejemplo, los compromisos que suelen haber en las financiaciones estructuradas, de cumplimiento de ratios financieros, como el cash flow al servicio de la deuda, o de covenants financieros, como el EBITDA, etcétera. Bueno, en los últimos tiempos hemos estado ayudando a esta redacción de waivers, muchas veces, ya digo, combinadas, es verdad, con la solicitud de ICOs. Pues, por ejemplo, hay que redactarlos bien, porque detrás de estas solicitudes de ICO, pues somos muy conscientes, cuando estamos asesorando a compañías, de que estos ICOs lo que están haciendo es resolviendo puntualmente un problema en el corto plazo, pero que probablemente, como decimos aquí, pues es la antesala, ¿no?, de una necesidad de una reestructuración seguramente más profunda del pasivo, que ahora no se puede acometer porque, entre otras cosas, pues no se conoce todavía el verdadero impacto de la crisis, y difícilmente uno puede presentar un nuevo plan de negocio a las entidades para reestructurar su pasivo, cuando todavía hay una incertidumbre grande sobre cómo va a acabar su cuenta de explotación en el 2020, ¿no? Con lo cual, pues los ICOs somos muy conscientes de que en muchos casos pues lo que sirven es para atender una necesidad puntual de liquidez, pero que en muchos casos probablemente sea pues el prólogo, ¿no?, de una necesidad de reestructuración en un futuro más profunda, ¿no? Y en ese sentido es importante una correcta redacción del waiver, dejando, pues, por ejemplo, pues abierta la posibilidad de tener que efectivamente acudir a una reestructuración. Bueno, que hay waivers en los que efectivamente hay que solicitar pues la dispensa pues sino incluso pues de declaraciones y garantías, que es muy habitual en los contratos de financiación, de nuevo, de cierto nivel de complejidad, sobre todo sindicados y estructurados, donde pues es muy habitual
las declaraciones y garantías, pues decir que no concurre ni va a concurrir durante todo el plazo de la financiación una situación de cambio material adverso. Pues es evidente, en la mayor parte de los contratos de financiación, ya digo que están firmados y incorporan esta cláusula, pues solamente por esto hay que revisar los contratos, y es una de las cosas que estamos aconsejando, por supuesto, a todos los clientes, es decir, oye, no, revisad los contratos porque aunque no os haya, es muy difícil que como mínimo no haya que pedir una dispensa respecto a la no concurrencia de una situación de cambio material adverso hay una declaración en la que la compañía se compromete a mantenerla durante todo el plazo de la financiación. Por lo tanto, importante trabajar en esas solicitudes de dispensa que difícilmente alguien que tenga un contrato de financiación estructurada a largo plazo no va a tener que pedir si no lo ha pedido ya a las entidades financieras, ¿no? Y si seguimos, entraremos ya en las líneas de avales ICO, como decía al inicio de la presentación, que por parte del Gobierno pues, se han habilitado, y esta no es más que una de las líneas de financiación habilitadas para efectivamente pues, poder atender las necesidades de liquidez con una serie de requisitos. Esto fue ya en el Real Decreto 8, se hace referencia a estas líneas de avales ICO, que seguramente pues, ya están pues todos familiarizados con ella, pero que quizá no está de más hacer un recordatorio, aparte del Real Decreto 8, importante hacer referencia, cuando decíamos en el BOE, no solamente se han publicado reales decretos, también en este caso, pues quizá la norma más relevante para conocer cuáles son los requisitos es una resolución posterior de la Secretaría de Estado de Economía del día 25 de marzo, que a su vez viene de un acuerdo anterior, del día anterior, del 24 de marzo, del Acuerdo del Consejo de Ministros, donde están exactamente recogidos los requisitos que aplican a estas líneas de avales, ¿no? Bueno, como saben, se aprobó una línea de 100.000 millones de euros, segmentada en tramos de 20.000 millones, que se han ido sacando y que se van sacando conforme efectivamente. En este caso, estas líneas, lo que está haciendo el ICO, lo que está haciendo en definitiva el Gobierno es avalar y garantizar a las entidades financieras entre un 60 y un 80% de los préstamos que efectivamente están concediendo, pero que no dejan de ser los llamados préstamos ICO, no dejan de ser préstamos y además podemos decir que son préstamos que normalmente además en su clausulado son el clausulado típico, estándar, quizá con una particularidad de que esos préstamos tienen el clausulado típico estándar de las entidades con la sujeción normalmente a la condición suspensiva de que se confirme la solicitud del aval que se hace al ICO, pero que no dejan de ser pues, préstamos de los que habitualmente se negocian con las entidades financieras, ya digo, con la peculiaridad, en cuanto al clausulado, con la peculiaridad de que normalmente se sujetan a la condición suspensiva de la concesión posterior del aval por parte del ICO. El ICO lo que hace en definitiva es garantizar a las entidades financieras, dependiendo del tipo de préstamo y sobre todo del beneficiario, ¿no? Entre el 60 y el 80% del importe, y desde luego las entidades financieras pues siguen aplicando sus procedimientos, sus protocolos de concesión o no concesión de la financiación y de acuerdo con sus propios criterios de riesgo. Destinatarios, pues tanto autónomos como pymes y grandes corporaciones, eso sí, no pueden estar en situación de insolvencia, no pueden estar en situación de mora ni de insolvencia a 31 de diciembre. Tengo algún caso práctico de alguna situación en la que pues por error, y esto puede ser un problema, por error aparece una situación de mora en un CIRBE y esto automáticamente hace saltar un problema y hasta que esto no se resuelve, pues el ICO efectivamente no concede y no confirma la concesión. Con lo cual, el mero hecho de aparecer en mora en el CIRBE, pues supone efectivamente un problema, una imposibilidad de acceder a esta garantía ICO, ¿no? Con carácter general, su finalidad es atender necesidades de liquidez generadas por el impacto del coronavirus. Evidentemente, se excluye
la cancelación de deuda persistente. Pero dicho esto, puede ser para atender, como dice la norma, para atender cualquier tipo de necesidad de liquidez, desde salarios, obligaciones salariales, obligaciones, por supuesto, con proveedores, obligaciones fiscales, etcétera, ¿no? La norma dice claramente que el coste que las entidades van a cobrar por esta financiación debiera estar alineado con los costes que estaban aplicando a esas compañías antes de la financiación, y que además hay una obligación o un compromiso, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, de las entidades de mantener para sus clientes las líneas de circulante que tuvieran habilitadas. Los plazos son plazos de hasta 5 años máximo, generalmente con un año de carencia. Lo que estamos viendo sobre todo son ICOs o préstamos con garantía ICO, donde hay un primer año de carencia y luego hay hasta 5 años, hasta un total de 5 años para la amortización. Y bueno, como en estos casos, bueno, pues más allá del coste del aval, que es un coste que tiene el banco y que tiene que efectivamente satisfacer al ICO, que va entre el 0,20 y el 1,20 como coste del aval, pues las entidades lo que hacen, como en cualquier otro contrato de préstamo, es proponer su correspondiente tipo de interés, y en principio bajo la norma de que tendrían que esos costes que se proponen alinearse con los que habían antes de la financiación. Y por mi parte, ya sin más, le cedo la palabra a mi compañero, a Paul Solsona, que continuará a partir de aquí con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Soy Paul Solsona, socio de Quatre Casas y en la práctica de mercantil financiero del área de la oficina de Barcelona. Y bueno, yo os daré unas pinceladas sobre lo que es un proceso de reestructuración de deuda, ¿de acuerdo? Proceso de reestructuración que se suele abrir tanto por la compañía como por los bancos en su caso, y que se abre en el caso de que más que una obligación financiera puntual, más que estar en riesgo de impago, tensiones de tesorería para obligaciones muy puntuales, lo que se pretende acometer es reestructurar todo el pasivo financiero de la compañía y de esta forma acomodarlo a la capacidad de generación de flujos de caja de la compañía. No debe percibirse necesariamente como algo necesariamente negativo, porque en ocasiones es la forma más fácil, si es que es fácil, para reajustar lo que decíamos, las necesidades de caja, porque bueno, los acreedores financieros, generalmente bancos, son conscientes de la situación y son los primeros interesados en que la compañía pueda seguir atendiendo sus obligaciones, digamos, con proveedores salariales, de forma que si necesitan recalendarizar toda la financiación, la deuda que tienen vigente con la compañía, pues normalmente estarán abiertos a ello a cambio de que la compañía tenga una cierta estabilidad económica, una viabilidad en su negocio y redunde todo ello en beneficio no solamente de la compañía, sino de sus propios acreedores financieros, ¿de acuerdo? Porque de esta forma pues aseguran y garantizan el pago de la deuda, aunque sea a un plazo más largo. El proceso de reestructuración de deuda tiene una serie de pasos que se suelen seguir en todas las operaciones, los que veis en pantalla, tanto las más pequeñas como las más grandes. Cuando los pasivos financieros son solamente con 1 o 2 bancos, quizás son más flexibles, más cortos y mucho más ágiles. Cuando hay un pool bancario mayor, suele ser algo más complejo y más lento, ¿de acuerdo? El primer paso que se sigue en la mayoría de ellos es un plan de viabilidad. Es un plan de viabilidad que en operaciones más sencillas lo prepara la propia compañía, ¿de acuerdo? Y explica a la banca cuáles son bueno, pues las necesidades de caja, las previsiones de ingresos y el plan de sostenibilidad de la compañía. En operaciones un poco más grandes, más complejas o donde haya menos visibilidad por parte de los acreedores financieros del negocio de la compañía, se suele contratar a un auditor externo, a un consultor, para que haga lo que le llaman el IBR, el Independent Business Review, en el cual es un externo, a veces el mismo auditor, que su brazo consultor, las típicas Big Four, pues preparan este informe, contratados o bien por la compañía o bien por la banca. En operaciones muy grandes tenemos tanto
IBR de banca como IBR de compañía, en el que pues, se ponen de acuerdo de alguna forma en cuáles son las perspectivas más realistas, escenarios más realistas, escenarios pesimistas también, estresando el caso base, hasta que bueno, pues, se convence un poco a todas las partes de cuál es el terreno de juego sobre el que nos moveremos en el corto y medio plazo para poder elaborar una propuesta de refinanciación para la compañía. El siguiente paso que históricamente se daba casi siempre, y yo diría que últimamente con menos asiduidad, es la preparación y firma de un pacto de espera. El pacto de espera es aquel acuerdo teóricamente sencillo, lo que pasa es que con el tiempo se puede complicar, pero teóricamente sencillo, en virtud del cual los bancos se comprometen a no disparar, a no ejecutar, a no reclamar ninguna de las deudas, de forma que de nuevo otorguemos a la compañía y también a sus otros acreedores un marco estable durante el cual negociaremos una financiación. Si debemos negociar una refinanciación con la amenaza constante de que alguno de los acreedores puede pulsar el botón rojo y echar por los suelos toda la estructura que se está preparando y negociando, es muy difícil conseguir negociar ningún acuerdo y las prisas llevan a no poder alcanzar una solución que sea satisfactoria normalmente para nadie. Este pacto de espera conseguía precisamente esto, y los bancos se comprometían a no solamente no ejecutar, sino normalmente también a no exigir ningún repago de la deuda durante la duración del pacto de espera, y la compañía, por su lado, se comprometía a no pagar a ningún banco durante este plazo. Normalmente sí se pagan intereses, y además se comprometía también a no realizar desinversiones, a no asumir endeudamiento adicional, de forma que, como decíamos, tengamos este marco más estable. Este tipo de acuerdos tenía especialmente sentido cuando no había la posibilidad de arrastrar, de vincular a los acreedores disidentes. Cuando tenías un acreedor disidente, muy a menudo era banca extranjera, pues el tratamiento tenía que ser muy delicado, y a veces eran quizá los que más impulsaban una desestabilización con la finalidad de probablemente ver repagada su deuda, ¿no? Normalmente eran minoritarios que, si conseguían desestabilizar un poco el proceso, pues era más fácil que se les pagara su parte y se siguiera sin ellos. Desde que existe la homologación judicial, a la que luego nuestro compañero Sergio Ruiz aludirá, se posibilita vincular a los acreedores disidentes, incluso cuando no han firmado la refinanciación, y por lo tanto desde entonces ya son menos, digamos, hostiles, menos beligerantes en los procesos de refinanciación. Y a partir de aquí, pues probablemente lo que habréis vivido incluso con una financiación normal, ¿no? Tenemos una hoja de términos y condiciones en la que es muy importante regular bien cuáles son los términos de la nueva deuda, de la deuda que se reestructura, de las garantías si las hay, y suele haberlas. Y aquí es muy importante afinar bien, porque aquello que se ponga en el term sheet difícilmente luego se puede renegociar. ¿De acuerdo? También es recomendable hacer un term sheet muy financiero, muy sucinto, porque si no, luego, si se intenta incorporar muchas condiciones jurídicas, es mucho más ineficiente, cuesta mucho más tiempo cerrarlo, y tiempo es precisamente lo que no solemos tener en una refinanciación. ¿De acuerdo? Luego viene el proceso de negociación, que es un proceso que puede ser de muy pocas semanas a muchos meses en función de la complejidad de la operación de refinanciación. Finalmente, esto culmina con la firma de los contratos de financieros, y ellos podrán o podrán no someterse a una homologación judicial. No me extiendo aquí, pero simplemente apuntar que la homologación judicial es un procedimiento judicial post firma de los acuerdos de refinanciación que tiene dos objetivos. Se presenta el acuerdo a un juez con dos finalidades. La primera es blindar el acuerdo de refinanciación frente a la acción rescisoria concursal, que, para refrescarlo, es aquella acción que permite al administrador concursal, en caso de un concurso, rescindir, anular todas las operaciones que se han hecho los últimos 2 años desde la fecha de declaración del concurso, si se consideran que son perjudiciales para el patrimonio, ¿de acuerdo? Y en algunas refinanciaciones se formalizan, por ejemplo, nuevas garantías, que ya se presumen que estas nuevas garantías se consideran perjudiciales, y por lo tanto, si no homologamos el acuerdo de refinanciación, no conseguiremos este blindaje y, por lo tanto,
el administrador concursal podrá considerar que las nuevas garantías dadas en el marco de la refinanciación son perjudiciales y las podrá rescindir en caso de concurso. Por esto los bancos siempre quieren una homologación judicial. Y el segundo efecto que tendrá el acuerdo de homologación, que este sí que es optativo y no es automático, tiene que pedirse expresamente, es lo que decíamos antes, vincular a los disidentes. Si tenemos unos acreedores financieros que no han querido suscribir el acuerdo de refinanciación por cualquier motivo, si superamos unos umbrales mínimos de mayorías, que pueden ir desde el 51 hasta el 85 en función de diversos criterios de tipo de refinanciación y garantías que tengan los acreedores, pues conseguimos vincular al disidente incluso cuando éste no ha firmado la refinanciación, lo cual es muy importante en todos los procesos. Si seguimos a la siguiente slide, hablaremos de los elementos clave de una reestructuración. Básicamente son 4 y son muy intuitivos. El primero de ellos es qué hacemos con la deuda a largo plazo. La deuda a largo plazo tendrá que recalendarizarse, ¿de acuerdo? En procesos complejos, con mucha tensión de tesorería y generalmente incluso algunos impagos, se suele separar la deuda, lo que se llama la deuda sostenible, de la deuda no sostenible. A la deuda sostenible se le da un calendario de repagos en función de la capacidad de la compañía de generar flujos de caja y atender, obviamente, a sus otras obligaciones operativas, que siempre es un principio general de reestructuraciones que siempre irán por delante de las obligaciones financieras, ¿de acuerdo? Siempre se permitirá dar un colchón a la compañía para que pueda atender sus obligaciones operativas y luego, con el sobrante, se esculpirá, llaman los bancos, se perfilará el calendario de repago de esta deuda sostenible. Y luego nos quedará una deuda no sostenible. Esta deuda no sostenible, en ocasiones no la hay, en muchas operaciones en las que las dificultades son muchas, sí que puede haber un importante volumen de deuda no sostenible. Se le puede dar un calendario tipo balloon. El balloon es un pequeño calendario de amortización con gran parte de la deuda a pagar a vencimiento, por ejemplo, un 20% durante la vida de la financiación y el 80% restante a vencimiento, sabiendo que no se podrá atender y se deberá refinanciar cuando lleguemos a vencimiento. Directamente un bullet. El bullet es 0 calendario de amortización y todo a vencimiento. O otras alternativas como transformarlo en un préstamo participativo, los llamados PPLs o Profit Participating Loans, o bien darle una quita, la cual todos sabéis, y si no lo sabéis podéis intuir, que es probablemente el esfuerzo más difícil de lograr o más difícil que los bancos concedan en el marco de una refinanciación. No solamente por cuestiones de patrimonio, sino también de libros propios, ¿no? De balance propio del banco, que evidentemente le conlleva pues perder aquel derecho de crédito, sino también en muchas ocasiones por una cuestión de no generar precedentes para otras operaciones, ¿vale? El segundo elemento clave es la estabilización del circulante, ¿de acuerdo? Es muy importante en una refinanciación no quedarse sin lo que los directores financieros suelen llamar la gasolina de la compañía, es decir, no asegurarse de que tendremos circulante durante al menos 3 años, lo habitual es un plazo de 3 años, puede llegar hasta 4, a veces es un 2+1, pero es importante, no sirve de nada montar una reestructuración entera, recalendarizar bien la deuda a largo plazo si al año 2 nos quedamos sin circulante porque nos lo cortan. El tercer elemento muy esencial y muy importante también es si existen necesidades de dinero nuevo. Después de la quita es el esfuerzo más difícil de conseguir por parte de los bancos, el dinero nuevo. A veces sí se logra más fácilmente para que el dinero nuevo solamente los efectos de atender a los costes de la refinanciación, ¿de acuerdo? Y esto es algo que es más fácil de obtener. Y finalmente, el cuarto punto más importante es qué hacemos con los activos disponibles. Básicamente, los bancos se focalizarán en nuestros activos para o bien conseguir nuevas garantías, hipotecar la nave industrial de la compañía o aquellos otros activos incluso no inmobiliarios que pueda tener, incluso maquinaria o derechos de crédito. O otra alternativa es desinvertir estos activos de forma que con el resultado de la desinversión, con el precio de la desinversión, se pueda destinar a aplicación de amortización anticipada de la deuda. Vistos los 4 elementos más esenciales de una reestructuración, luego tendremos otras obligaciones
que son quizá secundarias, pero igualmente sensibles y delicadas, que tienen que negociarse muy bien, como pueden ser restricciones a futuras inversiones, restricciones a dividendo, restricciones a la asunción de nuevo endeudamiento, obligaciones de amortización en caso de desinversiones, o lo que habrá siempre también es una mayor monitorización financiera de la compañía. Hasta aquí lo que son los procesos de refinanciación y, si nos permitís, un breve apunte que suele ser también de interés a lo que podrían ser alternativas a la financiación bancaria tradicional. Existen alternativas, son los llamados fondos de direct lending, de deuda, fondos de deuda. También están especializados algunos de ellos en reestructuraciones financieras. Son obviamente más caros, ahora veremos, pero suelen ser más ágiles. Las principales características de estas operaciones, en las que el contrato de financiación será muy parecido a lo que tendremos con una refinanciación de una compañía, pero simplemente lo que cambia es el perfil del acreedor, ¿vale? Es un acreedor que ya se ha consolidado en el mercado español, especialmente en sectores de mayor riesgo. Los tenemos en operaciones de refinanciación, pero también para operaciones nuevas, operaciones entre comillas sanas, como podrían ser la financiación de planes de expansión o sectores nicho o menos convencionales en los que todavía la banca tradicional con menos, digamos, con más aversión al riesgo no suele querer entrar, ¿de acuerdo? El calendario de repago suele ser más agresivo, lo que decíamos antes, un balloon, es decir, muy pocas amortizaciones durante la vida de la financiación y gran parte del principal se paga a vencimiento, o simplemente bullet, no hay amortizaciones de principal, solamente intereses y se paga toda la deuda de vencimiento. Como decíamos, las características que son mucho más ágiles que la banca tradicional en la negociación, ¿de acuerdo? Y también más flexibles en caso de reestructuraciones. El inconveniente, como podemos imaginar, es que el coste financiero es típicamente mayor. Ahí normalmente van a tipo fijo y si tenemos que decir que entrar en una escala, pues entrar en el mercado español con unos tipos de doble dígito al 10% y cada vez han ido rebajando márgenes, aprovechando también la distancia respecto al tipo bancario. Y estarían ahora, hemos visto operaciones con hasta un 7,5. También depende de si es una reestructuración donde el riesgo es mayor, pues probablemente el tipo de nuevo volverá a incrementar. Y hasta aquí la parte de procesos de reestructuración y alternativas de financiación bancaria tradicional. Paso la palabra a Sergio Ruiz. Hola, buenos días. Yo voy a tratar las herramientas jurídicas o los mecanismos jurídicos en un escenario precrisis. Son herramientas bien desde el punto de vista subjetivo, que tratan de proteger a la empresa, o bien desde el punto de vista objetivo, que lo que tratan es de proteger las operaciones. Y vamos a empezar. La primera de ellas a tener en cuenta es el denominado preconcurso de acreedores, o 5 bis. Actualmente regulado en el artículo 5 bis hasta el próximo 1 de septiembre, que pasará a estar regulado como consecuencia de la aprobación del texto refundido de la ley concursal en el artículo 583 del citado Real Decreto Legislativo. Simplemente poner de manifiesto que, como principio general, existe una obligación de solicitar el concurso a los 2 meses en los que se esté en estado de insolvencia, y que ese retraso en la presentación del concurso de los 2 meses desde que se debió conocer esa situación de insolvencia, puede llevar acarreada responsabilidad por parte del administrador, tanto en el plano de responsabilidad de administradores como en el plano de la sección de calificación del concurso de acreedores, en caso de que la sociedad termine en concurso de acreedores, que lo veremos a continuación. El preconcurso, o el 5 bis, es una comunicación muy sencilla en la que se pone de manifiesto que se está en una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, que ya no se puede hacer frente a los pagos, o que en un breve plazo de tiempo no se podrá hacer frente al pago corriente de las obligaciones, y que se han iniciado negociaciones con los acreedores, o bien para conseguir un acuerdo de refinanciación de la deuda, o bien para la aprobación de una propuesta anticipada de convenio. Y tiene 2 efectos fundamentales la presentación de este 5 bis, o de esta solicitud de preconcurso. El primero es que paraliza las ejecuciones de bienes necesarios para la continuidad de la actividad del deudor, y en el caso de que consigamos una adhesión a esa negociación, a ese inicio de negociaciones con acreedores financieros que representen más del 51%, no solo se paralizan
las ejecuciones de bienes necesarios, sino también otro tipo de ejecuciones judiciales. Bien es cierto que, y ha sido muy criticado, no se paralizan las ejecuciones de créditos de derecho público, lo cual, como digo, ha sido bastante criticado. Y el segundo efecto que produce la presentación del 5 bis es que durante el tiempo en que dura esa negociación, que son 3 meses más uno adicional para presentar el concurso, es decir, gozamos de un plazo de 4 meses, aunque nos encontremos en una situación de insolvencia para presentar el concurso, para llegar a ese acuerdo de refinanciación que nos evite presentar el concurso, no se van a tramitar las solicitudes de concurso necesario que pudieran presentarse. El segundo mecanismo al que vamos a hacer referencia es la acción rescisoria. A diferencia del anterior mecanismo, que era de protección subjetiva, este es de protección objetiva. Lo que nos protege son determinadas operaciones. Con carácter general, determinados actos o contratos realizados por el deudor en los 2 años anteriores a la declaración del concurso son rescindibles siempre que resulten perjudiciales para la masa activa, como comentaba antes Paul. La ley establece una serie de presunciones por las que siempre se consideran perjudiciales una serie de actos sin admitirse prueba contrario, como por ejemplo en caso de donaciones o amortizaciones anticipadas de créditos no vencidos. Hay otros supuestos en los que hay una presunción de que se trata de actos perjudiciales si bien se admite prueba en contrario, como podían ser los negocios con lo que la ley denomina personas especialmente relacionadas, es decir, personas vinculadas al deudor, o nuevas garantías sobre obligaciones preexistentes. Es decir, en estos casos se admite prueba en contrario, si bien se presume que son actos realizados en perjuicio de la masa activa. Y luego hay determinados actos que nunca son rescindibles, como por ejemplo el giro y tráfico habitual del deudor realizado en condiciones de mercado. Pues bien, en cuanto a los acuerdos de refinanciación nos ocupa, la ley establece que un determinado acuerdo de refinanciación, siempre que reúne determinadas mayorías de acreedores, 51% en el caso de pasivos financieros, acreedores financieros, o 60% del total del pasivo, permiten blindar los acuerdos frente a eventuales acciones rescisorias, siempre que además se cumplan determinados requisitos, como que se formalice en escritura pública, que suele ser lo habitual de este tipo de operaciones, o que se emita una certificación del auditor que ponga de manifiesto y acredite que se cumplen la suficiencia de las mayorías requeridas a las que hemos hecho referencia anteriormente. Otro de los mecanismos objetivos de protección de estas operaciones es la homologación judicial. Homologación judicial que, al igual que el acuerdo de refinanciación al que hacíamos referencia anteriormente, tiene un efecto de blindar las operaciones frente a eventuales acciones rescisorias si el deudor terminase una situación concursal en los 2 años siguientes a la finalización del proceso de refinanciación. Como decía Paul, el principio general de nuestros contratos es que los contratos solo vinculan a las partes que los firman, artículo 1257, si bien, como consecuencia de estos acuerdos de refinanciación, cabe vincular a los acreedores disidentes que no hayan suscrito este acuerdo. Es lo que se denomina el efecto de arrastre de estos acreedores disidentes. Los porcentajes conforme a los que deben suscribirse para que tengan eficacia estos acuerdos dependen, y para que funcione este efecto de arrastre, dependen, las mayorías oscilan entre un 60 y un 80% en función de los términos del acuerdo, es decir, de los plazos de quitas y esperas que se pacten y de si existen o no existen garantías reales. Oscilan, digo, entre el 60 y el 80%. El acuerdo, una vez cerrado, se presenta ante el juez, quien acordará la homologación, salvo que entiende lo que la ley denomina, en este momento la disposición adicional 4ª de la ley concursal, denomina un sacrificio desproporcionado a los acreedores disidentes. Y una cuestión a tener en cuenta es que la ley prevé, la disposición adicional 4ª prevé que tras la homologación del acuerdo no puede volverse a homologar ningún otro acuerdo hasta transcurridos 12 meses. Esto es la norma general que ahora veremos que ha sufrido una serie de modificaciones como consecuencia de la crisis derivada de la situación del COVID-19. En este sentido, se aprobó el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, en el que regulan una serie de medidas urgentes derivadas de la situación de crisis por el COVID-19. En primer lugar, ese deber de solicitar concurso al que hacíamos referencia al principio, que en un plazo de 2 meses al que se conoce o se debe conocer la situación de insolvencia hay que presentar concurso, se suspende y no existe ese deber por lo menos hasta el 31 de diciembre del año 2020. Es decir,
siempre, hasta el 31 de diciembre de 2020, no le va a ser exigible al deudor presentar un concurso, aunque esté en una situación de insolvencia y han transcurrido los 2 meses a que se refiere la ley concursal a la que hemos hecho referencia anteriormente. Si se presenta durante este periodo un concurso necesario, no se tramitará hasta esa misma fecha, es decir, hasta finales del año 2020. En caso de presentarse un preconcurso, poníamos de manifiesto anteriormente que el preconcurso lo que hace es blindarnos durante un periodo de 4 meses de esa obligación de no presentar el concurso voluntario. Aquí lo que establece la ley es que si se presenta el concurso antes del 30 de septiembre se aplicará el régimen general. Es decir, si presentamos un preconcurso hoy, el 2 de octubre, cuando hayan transcurrido 4 meses desde la presentación del 5 bis, sí que estaremos obligados a presentar el concurso de acreedores. Por otro lado, en cuanto a los acuerdos de refinanciación, poníamos de manifiesto que los de la disposición adicional cuarta, los acuerdos homologados respecto a los pasivos financieros, no podía solicitarse una innovación de los mismos hasta que no hubiera transcurrido un plazo de 12 meses de los mismos, no se podía solicitar una nueva homologación. Esto también se ha modificado como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2020. También otro cambio muy significativo, y es que durante los 2 años, en los concursos que se declaren en los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, es decir, hasta el 14 de marzo de 2022, la financiación de las personas especialmente relacionadas a partir de la declaración del estado de alarma tendrá la consideración de crédito ordinario. Esto es muy importante, este cambio es muy importante de cara a que estos acreedores, que normalmente desde 2003 estaban privados del derecho de voto en la ley concursal, sí que van a tener derecho de voto en los convenios, dado que mejora la posición de su crédito. Y por último, un cambio también muy significativo del Real Decreto Ley 16/2020 es que las pérdidas del ejercicio 2020 no se van a tener en cuenta a efectos de determinar si la sociedad se encuentra o no incursa en causa de disolución, lo que enlaza con la última parte que vamos a tratar, que es el tema de la protección de los administradores y el empresario frente a las situaciones de iliquidez e insolvencia. Cuando ocurre una situación de insolvencia, el administrador está obligado a llevar a cabo una serie de actuaciones, ya que si no hace nada, si se deja llevar por los acontecimientos, puede incurrir en responsabilidad de administradores de la regulada en la Ley de Sociedades de Capital, así como en la sección de calificación de la ley concursal en caso de que la sociedad termine en un concurso de acreedores. Con carácter general, el administrador responde de los daños realizados con infracción de sus deberes legales o de cuando se produzca una infracción legal o estatutaria, siempre que cause daño tanto a los socios como a la sociedad como a terceros, acreedores. Esta responsabilidad cabe pedirla individualmente por parte de quien entienda que haya sido perjudicado por una actuación de los administradores, por ejemplo, los socios o cualquier acreedor. Por parte de la sociedad cabe ejercitar la acción social, es decir, en caso de que el daño se haya producido a la sociedad. Y por último, cabe también la responsabilidad por una serie de supuestos objetivos, entre otros por pérdidas que dejen los fondos propios por debajo del 50% del capital social. En este sentido, es muy relevante la referencia que hacíamos anteriormente al Real Decreto Ley 16/2020, que entiende que las pérdidas del 2020 no se tendrán en cuenta a los efectos de esta responsabilidad objetiva, si bien plantea ciertos problemas de interpretación el citado precepto, sobre todo en los casos de ejercicios partidos. En el caso de responsabilidad de administradores derivada de una situación concursal, y con esto termino, el principio general es que cuando en la generación o agravación de la insolvencia del deudor hubiera concurrido dolo o culpa grave por parte de los administradores, de hecho o de derecho, así como de sus cómplices, cabe hacerles responsables de esta situación de insolvencia. Igualmente aquí la ley nos establece unas presunciones juris de jure de culpabilidad, como por ejemplo pues el no llevar libros de contabilidad en caso de que sea una sociedad y esté obligada a llevarlos, y otras presunciones juris tantum en caso de que bueno, pues se haya producido una situación de insolvencia y se da una de esas circunstancias que se ponen ahí de manifiesto, como por ejemplo pues la no formulación de las cuentas anuales en los últimos 3 ejercicios o el propio incumplimiento del deber de solicitar
el concurso. La conclusión de todo esto que estamos exponiendo en relación con la responsabilidad de los administradores es que ante una situación de insolvencia actual o inminente, el administrador debe reaccionar, bien, si es posible, tratando de refinanciar esa deuda o bien articulando los mecanismos concursales, porque de lo contrario incurrirá o terminará incurriendo en una situación de responsabilidad. Y sin más, ya cedo la palabra a mi compañero Federico Rodríguez, que nos va a exponer las cuestiones fiscales. Vale, pues muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Lo primero, espero que todos estén bien. Si pasamos, Sergio, a continuación. Bueno, la verdad es que desde un punto de vista fiscal, lo cierto es que ahora mismo nos tenemos que adaptar a un nuevo escenario, reflexionar sobre cómo dimensionar la estructura del grupo, pero desde el punto de vista de los procesos que han comentado mis compañeros, pensamos que es importante marcar una serie de alertas fundamentalmente a nivel de dos impuestos, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Empezando por el impuesto sobre sociedades, 4 puntos esenciales. Seré breve, porque además también el tiempo nos apremia, con el fin de identificar qué cuestiones tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, en relación a las quitas y esperas, sabemos que el hecho de que se produzca una quita motiva la liberación de un pago y, por tanto, con carácter general, eso va a tener la consideración de un ingreso, tanto contable como fiscal. Simplemente recordar que el ingreso correspondiente a quitas y esperas, consecuencia de la aplicación de un procedimiento concursal, se va a imputar en la base imponible a medida, es decir, se va a poder diferir y, por tanto, imputar a medida en que se vayan registrando los gastos financieros, de tal forma que el ingreso no tendrá que tener un impacto, digamos, en el primer ejercicio donde se produce esa liberación, sino que se podrá ir distribuyendo en función de el devengo de los gastos financieros derivados de la deuda. Otra cuestión a tener en consideración, si el ingreso es superior, bueno, pues ahí la norma sí que nos permite una imputación proporcional de ese ingreso financiero en función de los gastos financieros imputados en cada uno de los periodos impositivos, es decir, habrá una cierta distribución. El segundo de los puntos que queríamos comentar es, tengamos en cuenta la deducibilidad de los gastos financieros. Es importante recordar y tener en cuenta que hay una limitación sobre la posibilidad de deducir gastos financieros, básicamente con el mayor de los siguientes límites. Los gastos financieros netos, es decir, tendremos que tener en cuenta el gasto financiero y el ingreso financiero derivado de la cesión de capitales. Ese neto va a ser deducible fiscalmente siempre y cuando no supere el 30% del beneficio operativo del ejercicio. Y en segundo lugar, en todo caso, tenemos una franquicia de 1 millón de euros en cuanto a los gastos financieros. Importante, aquí queríamos citar una consulta de la Dirección General de Tributos del año 2017, en la medida en que el ingreso financiero que se deriva de la quita nos va a permitir netearlo con el gasto financiero y, por tanto, nos va a incrementar el límite de los gastos financieros deducibles. En tercer lugar, Sergio, las compensaciones de bases imponibles negativas. Aquí sí que es importante tener en cuenta que desde el año 2015 se ha establecido unos umbrales en cuanto a la compensación de bases imponibles negativas con los siguientes límites que oscilan en función de un 70% para aquellas empresas que facturen menos de 20 millones hasta un 25% de limitación en aquellas que tienen una cifra de negocio superior a los 60 millones de euros. Sí que es verdad que tenemos una franquicia de 1 millón de euros por periodo impositivo y aquí lo que es importante tener en cuenta es que la ley, el artículo 26, excluye del cómputo de estas limitaciones aquellas rentas, aquellos ingresos que se corresponden con quitas o esperas consecuencia de acuerdos con acreedores. Con lo cual, sepamos que tenemos una limitación, esto no es nada novedoso, pero que la propia ley habilita a, digamos, soslayar ese límite cuando se producen quitas o esperas que derivan, que son consecuencia, por tanto, de acuerdos con acreedores. En cuarto lugar, hay una cuestión que es importante tener en cuenta porque se pueden producir renegociaciones en los sistemas de refinanciación que está comentando mi compañero Paul y, por tanto, puede dar lugar a que se produzca una modificación sustancial de las condiciones del pasivo financiero. En pocas palabras, el Plan General Contable establece que si se establece una modificación sustancial, una diferencia del valor respecto del pasivo originario, en más de 10 puntos porcentuales, esa diferencia tiene un impacto
a nivel contable en la cuenta de resultados y, por tanto, lo que va a producirse, lo que va a motivar es un ingreso. Luego, ojo, porque al margen de que tenemos las quitas y las esperas y esa imputación temporal en función de cómo se van devengando los gastos financieros, es importante tener en cuenta que cuando se produce una renegociación del pasivo, si éste realmente aflora una modificación sustancial de sus condiciones originarias, ahí comentábamos que estamos hablando en más de un 10%, esa diferencia automáticamente va a impactar en la cuenta de resultados y, por tanto, será un ingreso fiscal computable. La misma consulta que citábamos anteriormente, esa diferencia y ese ingreso nos va a permitir poder netearlo con el gasto financiero y, por tanto, incrementar la posibilidad de deducir los gastos financieros con base en el artículo 16. Y además, si esa refinanciación, esa renegociación y modificación sustancial tiene lugar en el marco de la ley concursal, pues digamos que se podría equiparar a lo que es una quita y espera y, por tanto, utilizar la regla de imputación temporal que hemos comentado al inicio. Por otro lado, en el ámbito de la JD, si pasamos la diapositiva, a nadie se le escapa que en la constitución de los préstamos y la formalización de garantías tenemos un impuesto que es el silencioso, el impuesto de actos jurídicos documentados, actualmente en la Comunidad Valenciana en 1,5%, en donde básicamente los requisitos que motivan el hecho de que este impuesto se devengue, pues tienen tres consecuencias. Fundamentalmente, primero, que se documente en escritura pública, documento notarial. En segundo lugar, que tenga contenido valuable, es decir, que estemos hablando realmente de una modificación, de una constitución de un préstamo donde realmente se establezcan condiciones económicas y que desde luego sean valuables y que tenga acceso, que sea inscribible en un registro público. Naturalmente, el cuarto de los puntos es que haya una cierta incompatibilidad a nivel de otros impuestos, donde bueno, tendríamos que ver realmente cuál es el que prima. Pero fundamentalmente documento público que tenga contenido económico valuable y, por tanto, que tenga acceso, sea inscribible en un registro. El sujeto pasivo, recordemos que tenemos una reforma normativa en el año 2018 donde ahora actualmente es el prestamista, será la entidad bancaria, la entidad financiera. En relación a la base imponible, bueno, pues no solamente será el principal, sino tendremos que incorporar la responsabilidad total garantizada, intereses, costas, etcétera. Ha habido una incidencia en cuanto a la Ley 5/2019, donde bueno, se han eliminado determinadas exenciones subjetivas que fundamentalmente pues acontecían en el caso de las cooperativas de crédito cajas rurales. Si pasamos, y con esto ya finalizaría mi exposición, aquí es importante tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, en relación a las novaciones de préstamos, es decir, cuando se producen refinanciaciones, hay una sentencia que es muy interesante, reciente, del Tribunal Supremo, que de alguna forma lo que ha venido a analizar es aquellas condiciones que se pueden modificar, que se pueden alterar, pero que realmente no inciden en las condiciones del crédito y carecen, por tanto, de contenido financiero. En esa sentencia, el supuesto de hecho, se analizaban determinadas cuestiones como obligaciones de información, mantenimiento de ratios, definiciones, que de alguna forma la oficina liquidadora en su día entendía que eran susceptibles de gravamen. Aquí, en definitiva, lo que tenemos que analizar cuando tengamos algún tipo de innovación es que solamente tributan los actos inscribibles y, por tanto, que tengan contenido económico valuable. Cualquier otro tipo de modificación, innovación que pueda alterar las condiciones del préstamo debe ser analizada con cautela porque probablemente podamos soslayar su tributación. Y, en último lugar, las exenciones. Es decir, que sepamos que la ley del año 1994 ampara la posibilidad de eximir de tributación aquellas modificaciones que se realicen en cuanto al plazo de amortización, el tipo de interés o incluso ambos. Es decir, incluso también tenemos una consulta de tributos relativamente reciente, el año 2018, que amplía esa exención cuando se producen carencias en relación a lo que sería el plazo del préstamo. Sí que es importante tener en cuenta que estas exenciones solo operan en el caso de que el acreedor sea una entidad financiera y, por último, terminar diciendo que en el momento en el que se produzca una cancelación de responsabilidad hipotecaria, en principio es un acto que está exento de tributación sin perjuicio de que tengamos que analizar si se produce en el ámbito de los territorios forales porque en algunos pues puede llegar a tributar a un 0,5%. Con esto finalizo mi intervención. Le paso la palabra a nuestro socio director de la Oficina de Valencia, Juan Grima, para que abra el turno de ruegos y preguntas. Muchas gracias.
Bueno, buenos días de nuevo. Pues nada, muchas gracias a todos por haber estado pacientemente escuchando nuestras presentaciones y abrimos el turno de preguntas. Yo he recogido alguna cuestión que nos ha llegado a través del correo y que traslado. Creo que la primera sería para Sergio Ruiz. Y la pregunta en concreto es necesidad de standstill en el marco de un 5 bis. Es decir, si estando en una situación de 5 bis de preconcurso, pues habría necesidad / conveniencia de tener un standstill o no. Bueno, ahí, como hemos dicho, el 5 bis por sí mismo, lo que nos paraliza solamente van a ser las ejecuciones necesarias. Si además tenemos el apoyo a ese inicio de la negociación del acuerdo de renegociación de deuda o de refinanciación de deuda, apoyado por un 51% del pasivo financiero, vamos a gozar además de una inejecutabilidad mayor, no solo respecto de aquellos bienes necesarios. Al final siempre es preferible, es decir, si tenemos al final el standstill, perfecto. Aquí el principal problema que se plantea con el 5 bis, porque los jueces, por lo menos hasta la fecha, el concepto de bienes necesarios lo vienen interpretando de forma no restrictiva. Pero la principal cuestión aquí que tenemos, o una de las cuestiones que tenemos, son donde solemos tener los principales problemas aquí, son con los créditos de derecho público. Estos créditos no están o no gozan de la protección de esta inejecutabilidad. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Para Paul, tiempo y coste de un proceso de reestructuración de deuda como el que has expuesto. Pues probablemente es la pregunta del millón, ¿no? La primera pregunta que te hace el cliente es ¿cuánto me va a costar y cuánto tiempo voy a destinar para este proceso, ¿no? De nuevo, es muy difícil encontrar una pauta. Dependerá mucho de la complejidad y generalmente el número de bancos involucrados en el proceso. Yo diría que un proceso de reestructuración de deuda con un pool bancario reducido de un par, 3 entidades y un catálogo de productos financieros que no sea muy complejo, algo de circulante y algunos préstamos a largo plazo, podría durar alrededor de unos 2 meses. Desde que las entidades están más o menos alineadas, se puede hacer en menos. Si el proceso es algo tan sencillo como simplemente dar una carencia, pues esto se organiza en pocos días o pocas semanas, ¿no? Es alinear a los bancos los términos de la carencia y del calendario de pago, y esto en pocas semanas lo tienes negociado y firmado. Procesos de reestructuración mucho más complejos, con mucha más banca, con muchos productos financieros en marcha, pueden durar meses y en función del importe y las sensibilidades en cada una de las entidades, algunos duran muchos meses. En cuanto al coste, es un proceso desafortunadamente caro. En procedimientos algo más complejos en los que la compañía tendrá que cargar con el coste no solamente de su asesor financiero propio, si lo tiene, y de su asesor legal, sino también del asesor legal de los bancos, y también tendrá que cargar con los costes del asesor financiero de la compañía, de los bancos, perdón. Los costes pueden ser relevantes. Dependerá mucho, de nuevo, del periodo de tiempo durante el cual se prolongue este procedimiento. Muy bien, muchas gracias, Paul. Creo que esta seguramente sería para mí, sería referido a los ICOs en concreto, como si serían compatibles en un proceso de financiación sindicada, estructurada, donde sabemos que siempre hay cláusulas de prohibición de asumir deuda adicional con los ICOs, y si esto sería, pues, cómo se gestiona esto en la práctica, ¿no? Y si sería compatible. Bueno, aquí la respuesta es evidentemente que sí, es decir, que el hecho de que haya un contrato ya de financiación sindicada o estructurada, donde tenemos una cláusula de prohibición de endeudamiento adicional, por otro lado, absolutamente habitual, pues evidentemente esto
no obsta a poder efectivamente, lo que es evidente es que para poder acceder a este endeudamiento adicional, pues hay que gestionarlo de forma coordinada con todo el pool bancario, evidentemente, ¿no? Y esto, en la práctica, lo que estamos viendo es que, bueno, que efectivamente se coordina, y normalmente, pues lo que se traduce es en una solicitud coordinada, donde pues todas las entidades, efectivamente, en ese espíritu que decía durante la presentación, colaborativo y de búsqueda de soluciones, pues efectivamente estamos encontrando como por parte de las entidades hay una voluntad efectivamente de coordinarse para que las compañías de una manera coordinada, a pesar de esa prohibición de endeudamiento adicional, pues puedan efectivamente acceder a esa financiación ICO. Lo único es que en estos casos, pues evidentemente tiene algo más de complejidad porque la coordinación normalmente conlleva pues la firma de algún tipo de contrato marco, donde pues todas las entidades quieren regular de una forma conjunta el acceso a esa financiación ICO, es decir, que de alguna manera todas, y manteniendo los mismos porcentajes, la misma proporcionalidad, quieren asegurarse de que eso va a ser así, de manera que si efectivamente hay alguna entidad, por la razón que sea, que efectivamente no consigue el aval del ICO, pues en principio la financiación no funciona para ninguna de las demás. Es decir, que es habitual que en estos casos haya algún tipo de contrato marco que regule de alguna manera la disposición conjunta, es decir, que hasta que la última de las entidades no ha tenido la confirmación de acceso al aval del ICO, pues efectivamente la compañía no dispone de esa nueva financiación. Y esto, bueno, pues ya digo, se articula normalmente a través de un contrato marco, en coordinación con el notario con el que se firma la póliza correspondiente, y a través de mecanismos de comunicación. Está absolutamente estandarizado, donde pues se regula la manera en la que efectivamente pues la compañía podrá tener acceso al préstamo cuando. Y evidentemente, pues la situación de cada entidad pues puede ser distinta. Saben que las entidades están funcionando con cupos, es decir, cada tramo que se aprueba se asigna un cupo a cada una de las entidades, y puede suceder, como de hecho sucede, que efectivamente pues que haya una entidad que agote antes ese cupo y que por lo tanto no pueda acceder al aval ICO hasta que no se apruebe el tramo siguiente, y que en cambio otras entidades todavía dispongan de cupo. Esto evidentemente pues puede suceder, y ya digo que de hecho ocurre, entidades que agotan cupo antes y que por lo tanto pues no pueden disponer de esos avales o no pueden acceder a estos avales hasta que no se aprueba el tramo siguiente, lo cual efectivamente puede provocar pues que en algunos casos, cuando hay que actuar de forma coordinada, los plazos pues no sean plazos inmediatos, no lo mismo que solicitar un préstamo de manera unilateral a una entidad que tiene cupo, donde es muy probable que se pueda acceder rápidamente a ese préstamo y disponer rápidamente de él, que en otras situaciones en las que las entidades efectivamente tienen que estar coordinadas. Bueno, una pregunta para Federico, de componente fiscal, porque esto, y efectivamente esta es una cuestión que creo que tiene su relevancia porque nos la encontramos. Explicaba Paul que hay situaciones, hay refinanciaciones, ¿no?, donde lo que hacemos es pasar situaciones de bullet o de pago, en definitiva, al final de la deuda, a un pago calendarizado, a un pago con amortizaciones del tipo que sea, trimestrales, semestrales. Esto, desde el punto de vista que puede tener mucha relevancia de la JD, Federico, es el paso de un sistema de bullet y digo sistema y a lo mejor me está traicionando el subconsciente, ¿no? El paso de un bullet a un calendario de pago. Esto supone, donde no entran fondos nuevos y lo único que se hace es adaptar el calendario de pago a un calendario efectivamente que es acorde con el plan de negocio de la compañía, es susceptible de tributación, hay hecho valuable y nos pueden liquidar en la JD por esto, o es algo que está resuelto por los tribunales de forma diferente. En definitiva, la pregunta aquí es cómo funciona el AJD en un paso de un bullet a un calendario de amortización, algo que está bastante a la orden del día en los últimos tiempos.
Sí, ahí Juan, vamos a ver, la experiencia que tenemos con las oficinas liquidadoras es que liquidan por ese concepto, pero lo cierto es que, bueno, cuando tenemos una modificación, una ampliación del plazo, una redistribución, ¿no? Yo creo que con las últimas sentencias del Tribunal Supremo sería defendible el hecho de argumentar que no se devenga la JD. Aunque sí que es verdad que la experiencia que tenemos actualmente es que, bueno, pues que depende de cada oficina liquidadora y son reacias, desde luego, a admitir, bueno, pues que esa modificación, esa ampliación de plazo, esa redistribución o el hecho de que cambien las condiciones, como decías tú, al final que tengamos un balloon o un bullet, esté exenta. Bueno, ahí pensamos que lo que tenemos que analizar en detalle son las condiciones de la novación de la refinanciación para ver realmente en qué términos está redactada. Sí que es cierto que tenemos sentencias recientes del Supremo que yo creo que nos avalan la posición y nos van a permitir defender esa postura. Bueno, y una de las cosas que no he comentado y que podría ser interesante ver es en la medida en que el sujeto pasivo, pues normalmente es el prestamista, con la última reforma del año 2018, quizás sea interesante dentro del proceso de refinanciación habilitar al prestatario, porque en muchas ocasiones pues esa cuota se repercute al mismo, la posibilidad de impugnar esa liquidación de AJD en nombre del prestamista. Yo creo que eso puede ser una vía interesante para, de alguna forma, recuperar, si vemos que realmente las condiciones y tenemos base jurídica para argumentar esa exención, bueno, pues como en principio la JD recae con la última modificación en el prestamista, pues intentar que el prestatario, a través de una expresa habilitación, pues pueda defender esa posición. Gracias, Federico, que muy interesante. Además, coincido plenamente, sin ser fiscalista, contigo, la importancia de cómo se redactan las cláusulas. No es lo mismo redactar una cláusula hablando de que se está modificando una innovación, una escritura al sistema de amortización, que decir que se altera el calendario de amortización o se modifica el calendario. Y segundo, de cómo se establecen los mecanismos para, de alguna manera, pues podemos estar hablando de cantidades muy relevantes, ¿no? De poder al menos solicitar la devolución de ingresos indebidos si es que finalmente hemos tenido que ingresar el AJD, porque en este caso, ¿no? con las entidades pues se ha llegado a este acuerdo de que efectivamente no hay más que ingresarlo y luego solicitar la devolución del ingreso que se ha realizado indebidamente. De la misma manera que decíamos que es muy importante la redacción antes de las dispensas o de los waivers, ¿no? Hemos visto alguna dispensa, algún waiver, creo que donde, pues como decía, se da a entender de que con este ICO, con esta solución provisional del 2020 ya está todo solventado y esto luego puede ser efectivamente que no sea así, ¿no? O sea que al final totalmente de acuerdo con la importancia de que la redacción, de que las cláusulas estén efectivamente bien redactadas, ¿no? Bueno, creo que con esto, salvo, permítame que me pase por si había alguna pregunta más, pero creo que estas son de momento las preguntas que hemos recibido. Si hubiera alguna más, a través del correo electrónico que hemos habilitado y que hemos facilitado al principio de la presentación, pues cualquier pregunta estaremos encantados de recibirla y de atenderla. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad y todo el equipo de Quatre Casas pues estamos a disposición para lo que necesiten y consideren. Muchas gracias y que vaya todo muy bien. Mucha suerte a todos. Adiós.